Nos dan esta figura, este hexágono, y nos dicen que pertenece a este plano en sistema diédrico. Nos dicen que calculemos la verdadera forma y también la proyección en alzado. Entonces tenemos que una recta pertenece a un plano si las trazas de la recta están en las trazas del plano. Continuamos un lado de la figura y donde corta aquí y aquí hacemos dos verticales hasta que corte esta la línea de tierra y esta la traza del plano, obteniendo ahí ya la recta que corresponde al alzado. Si doblamos esto para entenderlo por la línea de piedra, tenemos que esta recta en realidad es la que corresponde al segmento este. Lo único que tenemos es que proyectar este punto y proyectar este punto, obteniendo ahí ya la verdadera proyección en alzado. Bueno, hacemos lo mismo con otras, por ejemplo, esta la prolongamos y necesariamente pasa por este punto. Entonces unimos con esto y unimos este punto con este, obteniendo aquí ya la traza. Bueno, si proyectamos ahora este punto, tenemos ya esta línea. Es otro lado de... O sea que no hizo falta proyectar este punto aquí arriba. Luego, para el siguiente ya tenemos esta y esta. Vamos a ir marcándolas un poco más gruesas aquí para saber bien las que están hechas. Tenemos esas dos líneas, nos acercamos. Hacemos, por ejemplo, la siguiente. Sabemos que sale de este punto y que va a ir, proyectamos hasta este punto. No tiene por qué coincidir con ese. O sea que viene por aquí y va hasta este punto. Levantamos una vertical y tenemos otro segmento, pues que viene desde aquí hasta aquí, corresponde a este. A partir de este punto tenemos esta recta, prolongamos, corta aquí, levantamos una vertical y la pasamos por ese punto. Entonces hacemos una vertical, corta aquí. Tenemos entonces ya la nueva recta, que es esta. Resulta que esta, si la hacemos, queda aquí a lo lejos. Bueno, vamos entonces a hacer esta que queda más cerca. Entonces prolongamos esta. No tiene por qué quedar aquí, puede quedar más hacia allá. Bueno, parece que podría quedar aquí fuera. Bueno, eso quiere decir que, en realidad, para entenderlo, cuando queda fuera, pues tenemos que la proyección queda aquí. Entonces debemos proyectar este punto hacia abajo hasta que corte aquí. Bueno, entonces tenemos que sale de aquí y que pasa por este punto. Si nos lía que esto salga fuera del papel, podríamos pensar que en vez de poner aquí el plano vertical, lo ponemos más hacia atrás. Por ejemplo, aquí así. Entonces esto sigue y corta aquí. Entonces este punto proyectado aquí sobre esta traza es este punto. Entonces este punto, igual que proyectábamos cualquiera hacia el punto, pues también desde este punto proyectamos hacia este. Entonces unimos este punto con este. Y ahora, como corresponde a esta línea, subimos por aquí una vertical y es esto. Bueno, ahí estaría. Ya tenemos esta. Por último, para comprobar si está bien, si prolongamos esta línea tiene que cortar aquí. A levantar una vertical por aquí hasta aquí y haciendo aquí una recta tendría que pasar por este punto y por este. Y también debería cortar aquí. O sea, debería cortar aquí. Bueno, tenemos ya entonces la figura en planta y alzado. Marcamos, le damos color para acotarla bien, para saber bien por dónde queda definida. Y ahora nos dicen que calculemos la verdadera forma de esa figura. Bueno, pues simplemente abatimos el plano, hacemos centro aquí, cogemos esta distancia, hacemos un arco, una distancia cualquiera, hasta un punto cualquiera de esta traza, y siempre centro aquí, hacemos ese arco con esa distancia hasta que corte a la perpendicular desde la proyección de ese punto sobre la línea de tierra
a la perpendicular a esta traza. Bueno, ¿por qué hacemos este giro? Nos alejamos un poco. Porque en realidad, cuando yo abato este plano, esta recta aquí va a tener el mismo tamaño, aquí está en verdadera forma, que aquí. Y sabemos que también este punto va a caer en la perpendicular. Entonces, como esta recta tiene aquí el mismo tamaño y cae sobre la perpendicular, la intersección del arco con la perpendicular me dará ya el punto por donde pasa la traza vertical abatida, que es esta. Hay muchas formas de hacerla, esta es una de ellas. Bueno, entonces ahora lo único que necesitamos es proyectar los puntos estos de la planta. Entonces podría, por ejemplo, abatir las rectas. Por ejemplo, esta recta viene por aquí y baja hasta este punto. Y es la que corresponde a esta línea, a esta de aquí. Entonces, como sale de aquí y va hasta este punto, 1, y haciendo perpendiculares, porque un punto cuando lo giramos siempre cae en la perpendicular, su forma batida. Al girar respecto a un plano, un punto siempre cae en la perpendicular a la traza. Bueno, nos acercamos un poco. Tenemos entonces que este segmento tiene aquí su abatimiento. Si hacemos otro, pues este, por ejemplo, pasa por este punto, o sea, por este. Entonces, 1, hago una perpendicular, esto parece que es ortogonal, entonces viene ya por aquí ortogonal, y esto también parece que es ortogonal, viene ortogonal por aquí. Bueno, entonces tenemos ya este segmento abatido, ahora falta hacer este punto y este. Entonces, esta recta viene por aquí hasta aquí. Proyectamos este punto aquí y ahora lo unimos con este, que es de donde sale. Al girarla, pues necesariamente este cae en la perpendicular, cae sobre la traza aquí, esta traza, y necesariamente cae aquí. Entonces unimos con ese punto y tenemos que en realidad esta recta tiene un punto aquí y el otro punto en la ortogonal, pues aquí. Bueno, me falta entonces esto. Otra forma de hacerlo, y vamos a hacerlo distinto aquí, también podría hacer lo mismo el abatimiento de esta recta o de cualquier otra, pues sería, por ejemplo, coger la altura del punto y hacer un giro, o también coger la altura de este punto. Entonces abato este triángulo y donde me cae. Entonces, de cualquiera de las dos formas. Por ejemplo, si lo quiero hacer independiente, los puntos independientes, por ejemplo, cojo este punto corresponde en realidad a este, y tiene esta cota, desde aquí hasta aquí, esta altura. Bueno, pues según eso, esta altura, lo único que tengo que hacer es el giro este. Entonces coloco esta altura que llamaré h, la coloco aquí ortogonal a la ortogonal esta, o bien paralela a esta traza. Cojo esta altura, la coloco aquí, hago centro aquí, lo uno con este punto y haciendo centro aquí hago un giro hasta que ese giro corte aquí a la perpendicular en este punto. Entonces lo uno y ya tengo el hexágono abatido. De esta forma puedo ver si realmente es un hexágono regular o irregular, ya que al tenerlo abatido lo tengo ya en verdadera forma. Bueno, pues esa sería la solución al ejercicio. Entonces, en síntesis, como hay mucha línea es fácil equivocarse. Cuando tengo un plano y una recta del plano, por ejemplo esta, la recta A1 a A2, para abatirla puedo seguir dos métodos. Uno, una vez que tengo abatido el plano, que simplemente cojo esta distancia y hago un giro de ese segmento hasta que corte aquí a la ortogonal esta. Entonces, donde ese arco corte a la ortogonal, por aquí pasa la traza abatida. Y como la recta pasa por este punto y pasa por este en el eje de giro, pues tengo que la recta batida es esta. Bueno, esa sería una forma de hacerlo. Y si quiero hacerlo por puntos, por ejemplo, este punto tiene estas dos proyecciones, hago una ortogonal, ahí está el punto abatido. Pero imaginemos que quiero hacer solo el punto. Vamos a hacerlo aquí. Entonces tenemos un punto que me dicen que está sobre un plano y quiero abatirlo.
incluso sin abatir el plano, solo el punto, sabiendo que es un abatimiento del plano, pero no voy a abatir el plano y por lo tanto la traza esta no va a venir a parar aquí como hicimos en el otro caso. Entonces este punto lo paso una recta por él, cualquiera, para saber dónde queda en el alzado, fundamental. Es un punto que pertenece al plano, por lo tanto está en una recta cualquiera del plano, por ejemplo en esta recta horizontal. Entonces el punto A1, A2 queda exactamente sobre esta recta y tiene sus dos proyecciones. Entonces, para abatirlo, sin necesidad de abatir, pues como hicimos aquí, el plano, pues simplemente cojo, que es lo que explicamos aquí también. Para ver ahí un caso distinto, cojo la altura, la cota, que llamaremos C, y la coloco siempre ortogonal a la dirección ortogonal de abatimiento, o también lo que es lo mismo, paralela a la traza horizontal. Entonces simplemente puedo hacer aquí una paralela y hacer un giro de esto, obteniendo aquí esto en paralelo a esto. Entonces, una vez que he hecho el giro, lo desplazo y ya tengo ahí la dimensión. Cojo centro aquí uno con esto y hago un arco hasta que me corte a esa perpendicular. O sea que esta es perpendicular y esta también. Hago el arco, corta aquí. Por tanto, el punto abatido quedará aquí. Bueno, pues ese es el método para hacerlo. Esto se basa simplemente en que el punto está a esta altura y aquí hay este triángulo. Aquí tengo este triángulo. Pues lo que hago es este giro en el espacio respecto a este triángulo. Podría recortar aquí, mover esto hacia aquí y en este desabatimiento ver que realmente este triángulo que tengo aquí, que voy a sombrear de color verde, pues sería el triángulo que estaría aquí arriba. Hago este giro en el espacio respecto a ese eje de giro, de manera que es el abatimiento del punto que pertenece a ese plano. Pero ese método también me puede servir para abatir la traza, cosa que no hice antes hasta ahora. Entonces simplemente vuelvo a coger la cota esta, que es esta. En este caso puedo hacer centro aquí y pasar esa cota aquí. Hago la perpendicular, uno este punto con este y hago el arco. Entonces uno este punto con este y aquí tengo ya la traza abatida. Para comprobar que es cierto, pues esta recta también, este punto que era aquí, esta recta como es paralela a esta, aquí lo es, al abatirla pues caerá también paralela. O sea que tendría esta recta que pasa por aquí, que contiene al punto, al abatirla también caerá aquí paralela a la traza del plano. Bueno, pues sería otro método para hacer esto. Hay que pensar todos estos ejercicios en el espacio. O sea, pensar en el triángulo, que es este que pongo en el suelo, porque en una proyección en planta no puedo hacer este giro. Necesito hacer un abatimiento de ese detalle. Y una vez que lo hago en el suelo, en el plano horizontal para entenderlo, pues entonces obtengo ya el abatimiento del punto. Bueno, pues ese es el ejercicio de obtener la verdadera vista en alzado de una figura que está sobre un plano y el abatimiento obteniendo la verdadera forma de la figura.